La Revolución de diciembre de 1857 tuvo el origen más impensado, más extraño, más raro que puede imaginarse. Nadie lo ha contado todavía, y todas las personas de uno y otro partido han supuesto planes, antecedentes y combinaciones que nunca se hicieron. Es necesario hoy mismo para creerlo, dejar pasar el ruido de esa terrible borrasca que amenaza la propiedad, la libertad, las garantías de las personas de todas clases, y echar una mirada retrospectiva a los tiempos que hoy todos podríamos llamar felices, del principio del año de 1857. ¿Cómo el señor Comonfort, que había salido triunfante de la Revolución, que había sido elevado a la dictadura republicana, que había resistido 2 años a todas las conspiraciones, venciendo ya personalmente, ya por medio de sus generales, a todos sus enemigos como el señor Comonfort, repito, que después de ejercer la dictadura, sabía, por una elección popular casi unánime, a la presidencia constitucional, perdió un momento todos sus títulos y se aventuró a destrozar la constitución que había jurado a salir por final resultados de su país natal, para vagar quién sabe cuántos años por tierras extranjeras, cargado del encono de la calumnia y del odio de los dos partidos. ¿Cómo ese ministerio compacto de sus amigos íntimos, todos afiliados desde tiempos atrás en el Partido Liberal, que habían merecido la confianza ilimitada del jefe supremo, que habían gobernado con toda plenitud de facultades, que habían llegado hasta donde les podía permitir su aspirantismo político, mal aconsejaron a su amigo y a su jefe y lo ayudaron a precipitarlo a su ruina, descendiendo de ellos mismos con él, sin gloria, sin recompensa, sin esperanza alguna, de la altura que habían llegado, teniendo de los unos que huir de su país, los otros que confundirse en la oscuridad y oír día por día las maldiciones y amenazas del Partido Liberal, con quien en tiempos difíciles estuvieron unidos, y el desprecio y aun los ultrajes de los hombres del Partido Conservador, que subieron por la escala que ellos tan inconsideradamente les prepararon. Esto es apenas explicable con la narración de los hechos, pero de seguro es un acontecimiento que no tenía antecedente en la República, ni se repetirá sin duda en lo sucesivo, quedando solo como una lección dura y severa para los que crean alguna vez que los hombres, como partidarios, son susceptibles de esa prudencia y de ese tranquilo convencimiento que se puede objetar en las transacciones comunes de la vida. La política es una pasión, y una pasión vehemente, que perturba las funciones ordinarias del entendimiento y que hace que desaparezcan el corazón del hombre, que en un buenos dotes con que Dios ha favorecido a la humanidad, en medio de su parecedera y miserable organización, dos incidentes insignificantes y aislados de todo punto dieron principio a la revolución. El uno fue la separación de Juan José Bas del gobierno del distrito, y otro que renuncia que en esos días hice del Ministerio de Hacienda. Voy a explicarlo. Electo diputado al Congreso General al señor Bas, conforme a la Constitución, debía renunciar al gobierno a la diputación, porque no podía ejercer ambos cargos. El señor Comonfort, hablando francamente, disgustado ya con el señor Bas, aprovechó esta oportunidad para separar del gobierno del distrito. Ya profesaba una sincera amistad al señor Bas, y salvo las diferencias en opinión, se lo profesó todavía, y me interpuse para que al menos por algunos días se difiriera esta medida, y el afecto quise que tuviesen el señor Bas y el señor Comonfort una entrevista y una explicación
la que en efecto se verificó un domingo en Palacio, asistiendo a ella únicamente el señor Guillermo Prieto, pero produjo resultados enteramente opuestos a los que yo me prometía. El señor Bass se exaltó. El señor Comonfort, con la dignidad y templanza que sabía tener en los actos de su gobierno, insistió en la temida, y el señor Bass salió ya de palacio sin ser gobernador, con todo el enojo y el despecho que debió naturalmente producirle una entrevista tan amarga y desagradable. Desde ese momento, el señor Bass se declaró públicamente enemigo del señor Comonfort y dio principio en la capital misma una escisión de una fracción del partido que había sido constantemente aliado de la administración. Yo pensaba que todos de una y otra parte en los momentos de profundo disgusto producido por la conferencia se lograría una reconciliación. Y con toda buena fe trabajaba en calmar el desagrado que producían los consejas, que desde el día siguiente se contaban en el palacio. Así pasaron algunos días. A mediados de noviembre, y sin más motivo ni causa de hallarme enfermo de una inflamación de ojos y condenado a no poder disponer ni siquiera de un cuarto de hora para curarme, renuncié el Ministerio de Hacienda, a que había ingresado por segunda vez desde el mes de septiembre. El 15 de noviembre recibí un oficio en que el señor Fuentes, ministro entonces de Relaciones, me admitía la renuncia, y este oficio venía acompañado de la carta del señor Comonfort, que indicaba que todas las relaciones de amistad y de política debían terminar entre nosotros. Extrañé en verdad esto, y más diré. Lo sentí mucho, pero ninguna explicación pude tener de este procedimiento en varios días. Tampoco conforme con nuestras antiguas relaciones, porque continuaba enfermo. Vivía en Tacubaya y no había podido venir a México. Una tarde un amigo mío y pariente del señor Comonfort me dio un recado de su parte, manifestándome que deseaba que hablásemos, pero que como yo, por mi enfermedad, no podía venir a México, él iría a pasar una noche a Tacubaya. Convine en que aquel día siguiente lo esperaría. El fondo de mi carácter incompleto y mal formado es la ociosidad y el acomedimiento, aunque en cosas que ni importan ni me aprovechan. Guiado de esta inclinación, no ha dejado de perjudicarme mucho en varios lances que la vida. Quise aprovechar la oportunidad para que el señor Bass y el señor Comonfort se reconciliaran de una manera como casual y sin que se sufriesen. Ni el amor propio del uno ni la dignidad oficial del otro. Mandé a buscar al señor Bass, le instruí de mi proyecto e intenciones. Condescendió a todo y quedamos citados para la noche siguiente. Yo estaba contento y satisfecho de poder cooperar a que conjurase esta pequeña tormenta y lisonjeándome a solas de la influencia que creía yo ejercer en el carácter indomable y violento de Bass. Con mucha puntualidad, antes de las 9 de la noche, que era la hora citada, paró el coche del señor Comonfort en mi casa en Tacubaya. Salí a la puerta con Juan José Bass. Nos saludamos y quedamos en reunirnos en el Palacio Arzobispal dentro de pocos minutos. ¿Por qué el señor Comonfort, presidente constitucional de la República, venía a deshoras de la noche a conferenciar con quien ya no tenía cargo público alguno y con una persona a quien había escrito pocos días antes una carta tan fría y tan lacónica? Yo, que nunca he tenido las pretensiones de ser hombre de alguna importancia, pensé entonces que este viaje y esta visita
eran sugeridos por la amistad y por la benevolencia, que en efecto forman el fondo del carácter del señor Comonfort. No era eso. El presidente, atacado abiertamente por su antiguo gobernador, abandonado de pronto por su antiguo amigo y ministro de Hacienda, creía que alguna gran conjuración estaba ya a punto de estallar y que los dos éramos o los directores principales o al menos las personas que debíamos tener el hilo de estas intrigas. Nada, ni una palabra había de todo esto, pero las mentiras, las denuncias, los chismes que son el pan de cada día en el Palacio de México habían alarmado de una manera notable al presidente, habían supuesto hechos y combinaciones que ni aún en proyectos existían, y por último, habían dado a nuestras personas una importancia que de verdad ni siquiera sospechábamos. Sea como fuere, el señor Comonfort quiso personalmente sondear este abismo, y este fue el objeto de su visita a Tacubaya. Sí, el señor Comonfort hubiera reemplazado a Vaz con otro gobernador y a mí con otro ministro, y sin hacer caso de todo lo que le habían contado, hubiese evitado su visita a Tacubaya. De seguro que, al menos por entonces, no hay lo que se llamó el golpe de Estado, y en cuanto a mí, hubiera guardado la posición oscura y retirada que apetecía después de los sucesos de Puebla.